Evangelio de hoy, domingo 3 de marzo de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas.
y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven, danos tu luz en este momento de oración, para que el celo que motivó a Cristo a expulsar a quienes profanaron su templo sea nuestra motivación para expulsar de nuestra vida todo lo que nos pueda apartar de tu gracia. Padre Santo, que sepamos siempre defender con el arma de la caridad a quien te ofende con su indiferencia. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, Jesús expulsa del templo a los vendedores y a los cambistas. El evangelista ofrece la clave de la lectura de este significativo episodio en el versículo del Salmo: «El celo por tu casa me devora». A Jesús lo devora ese celo por la casa de Dios, utilizada con un fin diferente de aquel para el que estaba destinada. Ante la petición de los responsables religiosos que pretenden un signo de su autoridad, en medio del asombro de los presentes afirma: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Palabras misteriosas, incomprensibles en aquel momento, pero que San Juan vuelve a formular para todo escucha y lector creyente, observando. Él habla del templo de su cuerpo, amados hermanos. Sus adversarios destruirían este templo, pero a él, al cabo de 3 días, lo reconstruirá mediante la resurrección. La muerte dolorosa y escandalosa de Cristo se coronará con el triunfo de su gloriosa resurrección. Mientras en este tiempo cuaresmal nos preparamos para revivir el tríodo pascual, este acontecimiento central de nuestra salvación, contemplamos al crucificado vislumbrando ya en él el resplandor del resucitado. Ya tenemos otro templo, amados hermanos. ¿Otro vocecita? Sí, no estamos hablando de la construcción de otro templo. Se trata de un templo especial. Verán, amados hermanos, en las 2 semanas anteriores meditamos en el significado existencial espiritual del desierto y de la montaña, y ahora nos toca detenernos en el templo. Esta es la tercera etapa de nuestro camino cuaresmal, y este es también el tema del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. Si cuando hablamos del desierto y de la montaña, decíamos que eran lugares privilegiados para la oración, con más razón el templo. Pero Juan está para presentarnos una escena dramática e impresionante. Jesús, con una violencia insólita, va a expulsar a los mercaderes de ese lugar de oración que es el templo. Y para comprender mejor este pasaje, tratamos de penetrar en las circunstancias históricas del relato. Nos encontramos ya muy próximos a la Pascua. Estas fiestas pascuales eran las celebraciones religiosas más importantes del año para todo judío. En ellas conmemoraban la liberación de Israel del yugo de Faraón y de la esclavitud de Egipto. Recordaban con gran solemnidad y regocijo cómo Dios, aquella primera noche santa de Pascua, había pasado por las casas de los egipcios, matando a todos los primogénitos, desde los hombres hasta los animales, tomándose venganza de los falsos dioses de Egipto sin que los israelitas sufrieran ningún daño. Pascua, amados hermanos, significa precisamente paso del Señor. Aquella noche inmolaron el cordero, símbolo de la liberación y del sacrificio ofrecido al Señor. Y eran tan importantes esas fechas que todo judío piadoso debía viajar a Jerusalén, al menos una vez en la vida, para dar gracias a Dios por estos gloriosos acontecimientos de salvación.
Por eso, con ocasión de las fiestas de Pascua, Jerusalén se atestaba de peregrinos venidos de todas las partes del mundo conocido. La ciudad santa contaba por entonces con unos 50,000 habitantes, y se dice que para estas celebraciones llegaba a albergar incluso hasta 500,000 de visitantes. Durante esos días, la gente se dirigía al templo a orar, a ofrecer limosnas, holocaustos, además de la inmolación solemne del Cordero Pascual. Pero todos estos animales debían ser ritualmente puros, y los sacerdotes se encargaban de aprobarlos. Los que habían sido comprados fuera del templo eran considerados como no aptos para el sacrificio. Por supuesto que eran los sacerdotes quienes disponían de estos animales idóneos, y los vendían a los peregrinos con el recinto del templo a 3 o 4 veces más caros del costo ordinario. Y por si fuera poco, tenían que comprarlos con moneda local. Por eso existían tantos puestos de cambiamonedas, y en cada cambio le robaban a la gente una buena tajada. Obviamente los dueños de todo ese comercio eran los saduceos y los sumos sacerdotes del templo, con Anás y Caifás en la cabeza. Así, en cuestión de 2 semanas hacían su agosto y obtenían ganancias superlativas, más que durante el resto del año. ¿Cuál fue el espectáculo que contempló Jesús al entrar ese día en el templo? Un griterío, la algarabía de la gente y las discusiones por los cambios de moneda, los pleitos por los abusos de la venta de animales, el ir y venir de todo el mundo buscando cada uno su interés particular. Los mercaderes, los vendedores de animales, los guardias, los peregrinos. El templo de Dios literalmente estaba convertido por sus propios ministros en un mercado, en una cueva de ladrones. Es entonces cuando nuestro Señor, sin pronunciar palabra alguna, pero arrebatado por una santísima ira e indignación, cogió unos cordeles con los que formó un látigo y con toda la furia de su santo celo comenzó a expulsar a los vendedores, a volcar las mesas de los cambistas en el dinero y a derribar las sillas y a sacar a todos los animales del templo. «¡Quitad todo esto de aquí!», les mandó con toda la audacia de su autoridad. «Y no convirtáis la casa de mi padre en una cueva de ladrones». El templo era la casa de su padre, y ellos, los sacerdotes que se creían puros, los perfectos, la habían profanado con sus robos, con su avaricia, con el tráfico de sus injusticias y sus arbitrariedades. Esos mismos jefes religiosos se supone que tenían que acercar a la gente a Dios. Por eso Jesús se les revela, porque veía tanta hipocresía y falsedad, y vino a purificar el templo. Pero los intereses económicos de los sacerdotes eran demasiado elevados como para quedarse callados. Y una vez más se encaran con Jesús, como ya lo habían hecho tantas otras veces, para tentarlo y ponerlo a prueba, y le preguntaron que con qué autoridad hacía esas cosas. Estaba pasando por encima de su poder y destruyendo sus intereses demasiado egoístas y mezquinos. Por eso les dijo que destruyeran el templo y en 3 días lo iba a levantar. Claro que ellos iban a burlar de esas palabras. 46 años se habían tardado para construirlo. ¡Ja! Y tú lo vas a levantar en 3 días. Ellos no entendían ni jota, como dicen en México. Pero Jesús, nos dice el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo. Había comenzado una nueva era, la edad mesiánica que ella había anunciado desde el inicio de su predicación y que ellos nunca comprendieron ni quisieron comprender. Jesús es el nuevo templo. En él ha comenzado el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el templo nuevo. De hoy en adelante ya no va a importar tanto el edificio material de piedra y de madera construido en Jerusalén, porque el cuerpo del Señor es el verdadero templo, el cuerpo místico de Cristo, compuesto por todos. Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, inició también la verdadera Pascua. Él es nuestra Pascua y nuestro Cordero Pascual, inmolado por nuestra salvación. La verdadera liberación no es la de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Su templo está compuesto por todos los bautizados. Hemos llegado, pues, amados hermanos, a la tercera etapa de nuestro itinerario cuaresmal que nos va preparando para celebrar esta Pascua del Señor. Vivamos ya desde ahora unidos a Cristo nuestro Señor, con el corazón purificado por el amor a Él y a los hermanos. La autenticidad de nuestro culto y de nuestra devoción tiene que medirse por nuestras obras y por la caridad hacia el prójimo. Por eso, vayamos sacando de nuestro corazón, que es nuestro templo,
Todos esos mercaderes que solamente profanan el templo. Avaricia, egoísmo, vanidad, enojos, rencores, iras, problemas comunes que están siendo mercaderes en nuestro corazón. Vayamos expulsándolos para prepararnos para este tiempo de purificación. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.